Gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, la Z101, jueves 14 de enero, año 2021. Damos los buenos días al licenciado Melanio Paredes, que nos acompaña en este momento, en este Gobierno de la mañana. Bienvenido, Melanio. Encantado de que estés con nosotros. Gracias por la invitación y un saludo a los buenos amigos y a don Álvaro, que se encuentra desde su hogar siguiendo el programa obligado de la mañana. ¿Cómo no? Don Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de lo que es la comisión organizadora del Congreso que está llevando a cabo ahora el PLD. ¿Cuál es la situación? Y nos gustaría recibir más o menos una panorámica de cómo ha venido desarrollándose el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana, don Melanio. Gracias, Felipe. Es interesante que a esta altura podamos presentar al país lo que ha sido estos meses de trabajo desde la comisión organizadora del 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina y la situación política por la que ha atravesado el PLD en estos meses. Como ustedes sabrán, el PLD perdió las elecciones el 5 de julio, las elecciones a nivel presidencial, y a principios de agosto, antes de la entrega del poder, el comité político se reunió, designó sus equipos directivos en las dos fracciones parlamentarias, la de los diputados y la de los senadores, y decidió que en los 100 días que tradicionalmente se le otorga a los gobiernos que inician para que puedan desarrollar sus iniciativas sin mayor oposición, y dada la circunstancia de excepcionalidad, ya que la transición se dio en medio del estado de excepción producto de la crisis sanitaria, aprovechar esos 100 días de la tregua para organizar la casa, para mirar hacia adentro. Pues en esa tesitura entonces se convoca el 9º Congreso, que debe celebrarse ordinariamente después de cada elecciones presidenciales, y efectivamente así lo hicimos. Tomamos desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre para trabajar en lo que fue la primera fase de ese 9º Congreso, que es la discusión de sus documentos fundamentales, declaración de principios, estatutos, líneas organizativas y otros temas fundamentales que tienen que ver con la filosofía del partido, con la posición que debe sustentar en diferentes ámbitos de temas como el medio ambiente, como la equidad de género, como la inclusión social, etcétera. De manera que esa fase de discusión normativa pudimos cumplirla aún en las condiciones de la pandemia, que limita innegablemente la posibilidad de las reuniones masivas, la aglomeración de personas y demás. Hasta el punto de que nosotros habíamos convocado, primero el Congreso inició con una plenaria, un acto bellísimo en el pabellón de voleibol del Estadio Olímpico el 11 de octubre, y debíamos cerrar esa primera fase con otra plenaria en el mismo lugar, que fue fijada para el 19 de diciembre. 3 días antes, el presidente Abinader dictó el decreto 698-20, en el que prohibía la reunión de grupos de personas, de más de 10 personas, y esto innegablemente a 3 días ya montado todo. Yo tenía la responsabilidad de montar el escenario, convocado 2.673 delegados, digamos unos 2.400 del país y 211 del exterior, y en esas condiciones entonces tuvimos que readaptar la situación y derivar de una plenaria presencial con más de 2.000 personas a una plenaria virtual, para lo cual tuvimos la colaboración de una empresa internacional que tiene que ver con esto, y nos permitió montar un acto de apertura a la que accedió por vía de esa plataforma que utilizan las universidades del país. Más de 2.000 personas estuvieron en línea durante el acto de apertura de esa plenaria, y entonces en los días sucesivos, 19, 20 y 21, los delegados desde sus hogares o desde locales habilitados que no excedieran 10 personas, trabajaron las más de 800 propuestas de modificación de los documentos que habían sido ya sancionados por los organismos. El PLD tiene 2 modelos de discusión. Hay primero una fase en que se bajan documentos, la gente opina libremente, hace sus sugerencias, son subidas a la comisión organizadora coteja todas las propuestas y la baja de nuevo
a las bases del partido en aquel proceso de ir de lo particular a lo general para volver de lo general a lo particular. Entonces, en ese momento, y eso fue a mediados de noviembre, se convocó los plenos municipales. Los plenos municipales son los que, en definitiva, ya toman la decisión final sobre las propuestas que han sido sometidas. ¿Quiénes conforman los plenos municipales? Los presidentes del comité intermedio de cada demarcación. Eso se hizo, y entonces de allí surgieron lo que son las llamadas posiciones de mayoría y posiciones de minoría sobre cada uno de los documentos. Esas propuestas de mayoría o minoría eran las que se iban a someter en la plenaria presencial del 19 de diciembre. No pudo hacerse, por lo que le he explicado, y entonces ese proceso se hizo de manera virtual. Y debo decir que en una cantidad que excedió los 1.800 delegados, un proceso en que había que digitar propuestas, votando por mayoría, minoría o párrafo de modificación, logramos conformar ya nuestros estatutos, que era el documento básico y fundamental para la fase que sigue ahora, que es de elección de autoridades. Una preguntita, con permiso de los colegas, y una preguntita, Willy, a nuestro distinguido entrevistado. ¿Tú crees, como yo creo, quizás de manera atrevida, exagerada, por falta de conocimiento, etcétera, tú crees que al candidato presidencial del PLD no se le dio en las altas instancias del partido, salvo honrosas excepciones, el respaldo que necesitaba? Gracias, don Álvaro, por la pregunta, y desde aquí le enviamos nuestros saludos siempre respetuosos. Gracias. Efectivamente se dijo eso respecto a la campaña de Gonzalo Castillo, que debo decir que sufrió las consecuencias de una elección tardía como candidato presidencial por los conflictos que todo el mundo conoce, que además en la primera etapa de esa campaña la Junta establecía que solo se podía promover los candidatos para el nivel municipal. Y entonces, además de trabajar, él trabajó para nuestros candidatos a nivel municipal de las elecciones del 16 de febrero. Al frustrarse esas elecciones, tuvo que seguir trabajando hasta el 15 de marzo. Y prácticamente cuando él quiso hacer campaña, ya estábamos en medio de la pandemia, digamos, a partir del 1 de marzo del año pasado. Entonces, en esas condiciones, los asesores de campaña en un momento dado recomendaron que el candidato no se asociara a la marca partido y que de alguna manera sus primeras tareas y actividades se desarrollaran sumando digamos adhesiones de sector externo. Ciertamente Gonzalo Castillo no es el político curtido como somos cualquiera de los viejos dirigentes del Partido de Liberación Dominicana. Era una figura nueva, muy ligado al empresariado, y se entendía que había una franja que él debía conquistar. Correcta o no fue la orientación de los asesores, de manera que en ese momento quizás no se le vio a Gonzalo Castillo recorriendo el país con miembros destacados de la organización. Ya posteriormente, en la etapa final de campaña, después de acontecido lo de la frustración de las elecciones de febrero, entonces se orientó a que sí era importante asociar el candidato a la marca, porque con las encuestas se evidenciaba que el PLD estaba por encima del candidato en términos de simpatía. Sin embargo, don Álvaro, yo debo decirle que en el caso de Melanio Paredes estuvo lidiando con la pandemia 6 meses, en las 6 provincias del este, las 5 y Monteplata. En el caso de Andrés Navarro estuvo en todo el nordeste. En el caso de Domínguez Brito en el norte, de Camejo en la región del Cibao del nordeste, Amarante Baré en el Cibao central, el compañero Radamés Segura en la provincia de Santo Domingo, Simón Lizardo en el sur del país, Camacho en el sur largo, como dicen. De manera que importantes miembros del comité político estuvimos trabajando codo a codo
y junto a Gonzalo en esa campaña. Hay otros, y usted sabe, hay ya otros miembros del comité político que tenemos que considerarlo por su edad, porque estén cansados, y a esas personas no podíamos reclamarle que tuvieran una campaña activa. Pero yo puedo decir que el 50% del comité político estuvo integrado plenamente a la campaña de Gonzalo Castillo. Yo quiero preguntarle al licenciado Melanio Paredes, quien es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana y además miembro de esta comisión organizadora del 9º Congreso, doctor José Joaquín Vidó Medina. Y es lo siguiente: en esta fase normativa que usted acaba de describir, que desarrolló el PLD desde agosto hasta diciembre del año 2020, también se decidió ahí la forma en que en este momento se va a elegir los miembros del comité central, los miembros del comité político, el secretario general y el presidente de esa organización política. Y explíquenos cómo sería esto. Así es. El maestro de la política, y les recomiendo que lea un artículo de Rubén Tejada Reed esta semana, que se denomina El asalto al Capitolio, Juan Bosch y la muerte de Bob Kennedy. Ahí uno ve esa capacidad de análisis visionaria de Juan Bosch. Y señala que en esa sociedad norteamericana se anidaban unos valores y unos egos que podían desencadenar acontecimientos peores que el asesinato de Bob Kennedy. Le invito a que lean ese artículo muy interesante a propósito de todo lo que está pasando en esa gran nación del norte. Y hago acotación a esto porque de Juan Bosch, lo que entienden que lo asumimos como tal, hay que entender su pensamiento y seguir su ejemplo. Y Bosch era lo que decía, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Don Álvaro conoce bastante esta frase, y que generalmente las cosas que no se ven son tan importantes o más importantes que las que se ven. Bosch decía que usted no puede, el político responsable no puede desencadenar acontecimientos que él no tenga control de sus resultados. Cuando usted decide una iniciativa o una política determinada, usted tiene que medir las consecuencias potenciales de ese hecho. El Partido de Liberación Dominicana se vendió de que tenía un padrón de 2.7 millones de miembros. Es la votación que alcanzó en un momento dado el presidente Fernández en las últimas elecciones en que participó, y de alguna manera también la replicó Danilo Medina con el 62% en el año 16, obteniendo más de 2 millones de votos. Sin embargo, esa no es una militancia, esa no se puede concebir como la afiliación de un partido. Y seríamos nosotros temerarios si pensamos que un partido pueda mover en términos de militancia más de 2 millones de dominicanos y dominicanas. Ese padrón comenzó a ser depurado al comenzar el proceso, y pudimos excluir más de 300,000 miembros del partido que estaban en el padrón del PRM. ¿Por qué lo hicimos? Porque el PRM, en ocasión de su proceso interno, depositó en la Junta Central Electoral su padrón. No así los compañeros que salieron y se hacen llamar Fuerza del Pueblo. No han depositado su padrón electoral en la Junta, y por consiguiente, en un proceso en que nosotros fuéramos a una elección con sufragio universal, había que necesariamente excluir a la militancia que está con la Fuerza del Pueblo, porque de otra forma tendríamos a esos militantes decidiendo sobre el futuro del Partido de Liberación Dominicana. Además de eso, en una situación que aun cuando el gobierno ha querido apañar es de evidente rebrote del COVID-19, sería temerario para nosotros, en una circunstancia como la presente, convocar a 2 millones de dominicanos a unas elecciones de orden interno. He oído a algunos compañeros decir que bueno, que Luis Abinader se eligió en medio de la campaña, pero ahí tuvo el rebote de julio, ¿ustedes lo recuerdan? Hizo pico en julio. Pero además, en el caso de las elecciones nacionales, implicaba todo un interés nacional, y mal podía un gobierno como el del PLD y zarandeado por la oposición no crear las condiciones para que esas elecciones se dieran. Fue un riesgo calculado de la administración Medina darle toda la facilidad a la Junta y apoyar a la Junta para que pudiéramos transitar ese proceso de sucesión de mando como efectivamente se dio. Celebración de elecciones y luego respetar esos resultados. Entonces,
¿Qué decidió la plenaria virtual que sesionó 19, 20 y 21 de diciembre sobre el tema de las elecciones de autoridades en el PLD? Una decisión inteligente y sensata. No podemos convocar a 2 millones de dominicanos ante una situación de crisis sanitaria. Tampoco tenemos control de un padrón que no ha podido ser efectivamente saneado. Bueno, pero hay la necesidad de que el partido tenga sus voceros, tenga sus autoridades. Vamos a enfrentar una situación muy difícil este año y el PLD tiene que asumir su rol opositor. Entonces es conveniente que en el primer trimestre del año podamos tener esas autoridades, no un presidente provisional, no un secretario que resigna sus funciones. Y quiero aprovechar este momento para reconocer la hidalguía de Reinaldo Pared Pérez, con el que usted puede tener diferencias políticas, pero evidentemente su comunicación del día de ayer refleja la resiedumbre de un político consumado, un político de principio, que reafirma su militancia en el PLD, pero dice: no, yo resigno mis funciones de secretario general, no me contemplen en el momento de escoger al comité político, a lo que tenía su puesto asegurado innegablemente, porque mis condiciones de salud me obligan a tener una actitud más pasiva. Ahora, yo mantengo mi militancia en el comité central. Eso es digno de reconocerse, habla de la calidad humana de Reinaldo Pared, al cual nosotros le deseamos su pronta y plena recuperación. Entonces, ¿tú crees, Melanio? ¿Tú crees, Melanio, que hay una especie de acuerdo político que sería completamente normal, sería justo, lógico, legal, lo que sea? Un acuerdo político, vamos a decir, anti-PLD, entre el presidente Abinader y Leonel Fernández. Es más que evidente, don Álvaro, más que evidente, la asignación de esa segunda, de la plaza o el puesto en el Consejo de la Magistratura del Senado de la República, la designación de prestantes figuras asociadas al presidente Fernández. Hay una decisión que va a evidenciar en los próximos días el alcance de esa alianza, y es el reconocimiento o no de la Fuerza del Pueblo como partido mayoritario. Los antecedentes dicen que no tiene las condiciones para eso. Estaremos atentos a la decisión que se pueda tomar en el pleno de la Junta Central Electoral, pero es innegable que el expresidente Fernández no puede alegar una posición de opositor del gobierno. Esa categoría la tiene el Partido de la Liberación Dominicana y los hechos hablan por sí mismos. Escúchame que te interrumpa, viejo colega y amigo, ¿verdad? Porque yo no sé si hay mucha gente que sepa que Melanio Paredes es un intelectual. Aparte de ser un brillante educador, es un intelectual. Yo he conversado con él y es un hombre de una inmensa cultura, ¿verdad? Y un pensador profundo. También sus artículos han demostrado eso. Pero bueno, Melanio, las elecciones, yo en un momento tuve que salir a buscar una pastilla que siempre traigo para la hora, para las 9, pero tuve que salir, no sé si respondiste algo de eso. La frustración de las elecciones municipales, aquel domingo ya había comenzado las votaciones y todo eso, y de repente se suspendió. ¿A qué se debió? ¿Se debió fallos técnicos, verdad? ¿Incapacidad personal o alguna campaña contra el PLD? Gracias, don Álvaro, por su palabra de encomio. Usted sabe que tengo profunda admiración y he aprendido mucho también de usted. Esa es parte de una historia no contada. En principio, lo que objetivamente se pudo determinar es que la Junta Central Electoral, a la que el PLD y el gobierno le dio todo el apoyo, porque nosotros estuvimos satisfechos con la actuación de la Junta y el modelo de voto automatizado en las primarias del 6 de octubre, y por consiguiente no teníamos oposición ninguna a que ese modelo se experimentara en las elecciones de mediados de febrero, y por eso le dimos todo el apoyo, y tuvimos que cargar con la desgracia de una inobservancia. Lo que se ha establecido objetivamente, que la Junta Central Electoral no aplicó control de calidad al proceso, y que la boleta digital
que había sido clonada en cada máquina que iba a los diferentes municipios del país, confrontó errores, y esos errores no pudieron ser detectados a tiempo mediante la impresión de esa boleta en términos físicos y su comparación con la que se clonó en términos digitales. Eso es lo que se ve, pero como dije anteriormente, como decía don Juan, hay cosas que no se ven, que generalmente son más importantes que las que se ven. Yo pienso que eso fue parte de todo un tinglado, de una conspiración para sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana. Naturalmente eso queda en la esfera de las subjetividades, porque objetivamente es lo que le señalé. Pero para nosotros fue bastante sospechoso que esa Junta Central Electoral, después de haber ordenado los partidos y establecer quién era mayoritario o no en base a los resultados de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales, se fuera de la Junta sin dejar claro que la Fuerza del Pueblo es un partido minoritario, porque los resultados de las elecciones dicen eso. Entonces, eso habla de que ahí había conciliábulos y había actitudes que iban contra el Partido de la Liberación Dominicana. Licenciado Melanio Paredes, retomando entonces la parte que usted explicaba de las decisiones que se tomaron el 19, 20 y 21 de diciembre sobre la forma que se va a utilizar para escoger a los que están aspirando al Comité Central, Comité Político, a presidente y secretario general del PLD. Efectivamente, decíamos que la plenaria tomó una decisión inteligente. Sería temerario hoy convocar a 2 millones de dominicanos de un padrón incierto que no tenemos control porque no ha podido ser superado, no por nosotros, sino por terceros. Convocarlo a unas elecciones en este primer trimestre en medio de un rebrote de la pandemia. Lo primero, esa decisión sabia. En segundo lugar, el propio gobierno ha estado tomando decisiones que yo no creo que son tan ingenuas. El hecho de que 3 días antes, nuestra plenaria del 19 de diciembre, se dictara el decreto 698-20, prohibiendo la reunión de 10 o más personas, significa que el gobierno está muy atento a los movimientos del PLD. Y entendía que dejar que el PLD congregara a 2.000 personas en el pabellón de voleibol, eso iba contrario a su política de relumbrón, su política mediática, porque en los hechos no ha estado tomando medidas efectivamente de gobierno en favor de la población dominicana. Entonces, ahora hay un decreto hasta el 26 de enero. No establece, digamos, la prohibición explícita de la reunión en espacios públicos o privados, pero eventualmente el decreto que tendrá que dictarse el 27 va a coincidir, 27 de enero, va a coincidir con el proceso de elección del PLD, y pudiera allí de nuevo introducirse una prohibición que nos impida a nosotros convocar a los compañeros de elección. Entonces, ante una situación como esa, y como decía vos, si usted no tiene control del proceso, no desencadene acontecimientos que usted no sabe cuáles serán las consecuencias finales. ¿Qué decidió la plenaria? Bueno, ante esta situación de excepción, ante el asedio de que ha sido objeto del Partido de Liberación Dominicana, ante la sonsaca a dirigentes locales, autoridades electas del partido por parte de los antiguos compañeros, decidió, primero, reelegir a los 460 miembros del Comité Central actuales. Es un premio a la lealtad, un premio a los que se han quedado independientemente de todo lo que ha tenido que enfrentar el Partido de la Liberación Dominicana en el último año. Segundo, alimentar esa membresía del Comité Central con los 119 directores de distrito y unos 61 alcaldes que fueron electos el 15 de marzo. De manera que ahí tenemos ciento y tanto de nuevos dirigentes del Comité Central que son auténticos dirigentes locales, que fueron a primarias internas y luego fueron el 16 de febrero y no pudieron ser electos y fueron el 15 de marzo y revalidaron su liderazgo. Esos compañeros y compañeras han sido premiadas. Y como estamos hablando de renovación, hemos dispuesto 300 nuevas plazas para que gente como tú, Felipe, muchos jóvenes que están por ahí y que han mantenido una actitud de cercanía y lealtad con el partido, puedan ingresar al Comité Central. De manera que una decisión inteligente va a llevar al incremento de la matrícula del Comité Central, con la que en principio yo no estaba de acuerdo, pero en unas condiciones como las actuales, el PLD no puede dar muestra de debilidad, sino de fortalecimiento. Y en segundo lugar, esos 300 miembros del Comité Central, nuevos miembros del Comité Central,
van a ser electos por una membresía calificada de partido, un voto cualificado. ¿Por qué? Porque ante la imposibilidad de que 2 millones de dominicanos y dominicanas seguidores del PLD eventualmente no puedan votar, estamos convocando a unos 200,000 presidentes de comité de base que representan a esa membresía para que escojan a los nuevos miembros del comité central. Ese padrón se está validando, de manera que podrán votar todos los presidentes del comité de base, presidentes intermedios. Que son más de 200,000. Sí, el comité central y todo candidato. Si Felipe, por ejemplo, no es presidente, yo creo que lo ha sido, pero si no es presidente de un comité de base y se inscribe como miembro del comité central, podrá votar. O sea, votarán ese padrón, ese universo de presidentes de comités de base, más los que se inscriban como aspirantes a la membresía. Presidente. Yo soy presidente intermedio. Ah, muy bien. Si seguimos hacia arriba, entonces, ¿cómo haríamos la elección del comité político y el presidente y secretario general? Efectivamente, sería como la cascada invertida. Los presidentes del comité de base escogen al comité central. El nuevo comité central, que rondará los 1,000 miembros, o sea, es una matrícula importante, entonces escoge en una reunión plenaria a los 35 miembros del comité político. Eso no se ha cambiado, y debo decir que habrá renovación total del comité político. O sea, ninguno de nosotros estamos sembrados. Yo que tengo 1 año tengo que revalidar mi condición, pero los que tienen 20 años, 30 años tendrán que revalidar su condición en esa plenaria del comité central. Y esa misma plenaria del comité central, en esta ocasión, y por un párrafo transitorio que se introdujo a los estatutos, elegirán al presidente y al secretario general del partido, igual que como ocurre en las democracias parlamentarias. En el caso de Cuba, Fidel Castro era electo como diputado y iba a la Asamblea Nacional de ese país y ahí lo designaban presidente. En el caso de España, Felipe González o Zapatero o Aznar son electos como diputados de las Cortes. Y Pedro Sánchez. Entonces, una vez ahí, el partido lo presenta para que ellos conformen gobierno. Hay un proceso de elección delegada y eso ocurre en todas las democracias avanzadas. Nosotros, sin embargo, preservamos el principio del sufragio universal, directo y secreto para la elección de autoridades del partido. Pero en esta ocasión no es posible. ¿Qué aprobó la plenaria del pasado diciembre? El artículo 21 de nuestros estatutos, y está ya colgado en las páginas del partido, igual que el reglamento y el instructivo para la elección del miembro del comité central. Dice el artículo 21 que los miembros del comité central son electos por sufragio universal, directo y secreto de las bases de los miembros del partido, y por consiguiente ese artículo se mantiene. Y hay un párrafo transitorio que dice: en función de las circunstancias de crisis sanitaria presente y la propia situación política del partido, en esta ocasión serán electos por los presidentes de los comités de base de nuestro partido. Pero no se deroga bajo ninguna circunstancia, y yo tampoco lo apoyaría, ese derecho a la participación de todos los afiliados del partido. En el caso del presidente y secretario general, por igual. También en las últimas elecciones, que fue 2005, cuando se eligió a Leonel Fernández y a Reinaldo Pared Pérez, presidente y secretario general, participaban todos los miembros del partido, como el propio Bosch. Bosch, aún siendo el único candidato a presidente, se sometía al escrutinio, ya no de los individuos y no de los organismos del partido, pero de todos. Y no fue electo con el 100%. A Bosch lo votaba un 95, un 97, pero se sometía al escrutinio de los miembros de la organización política. Después de todo ese proceso, Melaño, ¿cuál será el PLD que el país comenzará a mirar a partir de ahí? Muy buena pregunta. Como siempre, Melaño, como siempre. Por fin pegó una. Bien, la República Dominicana enfrenta unas circunstancias muy especiales a partir de este año 2021, en medio de una crisis pandémica que todavía no logramos superar y que nos obliga a andar con este bozal, y naturalmente como uno de los elementos fundamentales para proteger la salud, el distanciamiento físico, aun cuando varios especialistas dicen que lo fundamental no son los artefactos y el entorno, sino cuidarse uno mismo. Don Álvaro, hay que fortalecer el sistema inmune, hay que tener un buen nivel de vitamina D,
hay que tener una alimentación sana, porque esto parece que llegó para quedarse. En estas circunstancias... Ay, Dios, ay, no, santísimo. En estas circunstancias tenemos un gobierno que, como yo he dicho, don Álvaro, es de fintas y traspiés. Un buen futbolista como Pelé o Maradona, que hacían rejuego, cambio de pie, de cuerpo, movimiento de cintura, para armar una jugada maestra. Pero esos son los buenos jugadores. Un buen boxeador como Mohamed Ali, te decía que brincaba como abeja y golpeaba, no recuerdo el término bien, pero era... hacía gala, volaba como mariposa, y picaba como avispa. Correcto, y picaba como avispa. Y esas condiciones las hacía un maestro, pero tenía punch. Cuando tenía que noquear, noqueaba. Tenemos un gobierno que se queda solamente en fintas y cambio de pies. No refleja el poder tener políticas que reflejaran que fueron al poder con un plan de gobierno. No lo tienen. Y si ustedes examinan todas las medidas que han tomado, todas son de alguna manera continuidad de las políticas que aplicó la gestión de Danilo Medina en los últimos 8 años, o cambiándole el nombre, como el caso de Quédate en tu casa, ahora es Supérate, el caso de Bahía de las Águilas, donde dejamos un plan maestro y se anuncia con bombos y platillos el relanzamiento o el lanzamiento de ese cuarto polo turístico. No, todo eso está escrito. Han tenido que mantener los programas, el programa FASE y otros programas hasta el mes de abril. Y cuando el presidente Abinader, en una lamentable alocución al país, habla de que la proactividad y el desempeño en el manejo de la economía llevó a este gobierno a reducir el déficit de un 9 a un 7%, lamentablemente fue por lana y salió trasquilado, porque lo que aconteció es que ese gobierno tomó tanto dinero prestado que no tuvo tiempo para gastarlo. Y entonces, lo que fue un sobrante de esos préstamos, ellos lo identificaron como ahorro. Y resulta que por esa gran diferencia de recursos que tomaron prestado y no pagaron, el fisco, los dominicanos y dominicanas, tenemos que pagar 1.400 millones de intereses. Esa es la realidad, Monda y Lironda. Entonces, en una situación de un gobierno tan de vaivén, de que toma una medida hoy y otra mañana, el Partido de la Liberación Dominicana tendrá que jugar su rol opositor, tendrá que marchar junto y al lado del pueblo dominicano para preservar al menos las conquistas sociales y económicas que hemos alcanzado en las últimas 2 décadas. No quería Danilo Medina que Gonzalo Castillo fuera presidente de la República, porque podría volver a aspirar en el 2024, y él, Danilo Medina, considera que es él el que debe aspirar en el 2024. No, don Álvaro, de ninguna manera. Danilo Medina hizo todo porque Gonzalo Castillo fuera el presidente de la República, y yo que he conversado con él, le puedo asegurar que él ha asumido su condición ya de la vida inactiva en términos electorales. Seguirá jugando un papel importante dentro del liderazgo del partido, pero él ha asumido ya con humildad su condición de que no podrá aspirar de nuevo a la presidencia de la República. Y terminando de responder a Rosendo, debo decir entonces que nuestro partido estará jugando ese rol en este y los meses venideros, en que nos esperan serias dificultades, porque el gobierno todavía no termina de armar una política coherente, consistente, que nos permita salir de la pandemia y recuperar la economía. Pero al mismo tiempo también el partido, ya fortalecido y transformado, jugará un papel fundamental de reestructuración a todos los niveles, de acercarse a la población de manera que podamos recuperar ese favor popular, esa clase media que nos dio la espalda y que sin embargo ya comenzaron a voltear las cacerolas, porque evidentemente que las políticas de gobierno están afectando a microempresas que fueron muy favorecidas por las medidas de gobierno del presidente Medina y están quebrando de manera masiva. Los negocios, los pequeños negocios, los restaurantes, etcétera, con medidas que 48 horas antes, cuando han iniciado un proceso lento de recuperación, vino una medida de gobierno que cierra los negocios.
a las 12 del día. Entonces, en esas condiciones, en donde no hay seguridad de un gobierno que toma una medida hoy y la contradice con otra al siguiente día, de que los agentes económicos puedan manejarse en medio de esta pandemia y puedan recuperarse, de manera que el PLD estará al lado de esos sectores y ya mucha gente en apenas 5 meses se siente desengañado de las actuales autoridades. Don Melanio. Adelante. En este proceso, gracias don Álvaro, en este proceso de renovación que vive el PLD y que ustedes así lo han declarado, ¿existen ya los candidatos? ¿Han salido los aspirantes a presidir ese partido y también como secretario general? ¿Hay ya más de un candidato o de pleno se entiende que el candidato a presidente será el expresidente Danilo Medina? Esa será una decisión que deberá tomar el presidente Medina en las actuales circunstancias por las que atraviesa el país y él en términos personales, en que el gobierno evidentemente ha estado con pinzas tratando de cercarlo. Entonces es una decisión que él debe tomarlo porque quien preside el partido debe estar alejado de cualquier tipo de situación emocional que le impida el poder asumir políticas racionales frente a todo lo que nos viene encima. De todas maneras, Danilo Medina es uno de los principales activos que tenemos como exmandatario, lo mismo que Margarita Cedeño y otros compañeros y compañeras que han aspirado en algún momento a la presidencia de la República, el propio Gonzalo Castillo, y yo entiendo que hay una cantera de dirigentes que pudieran eventualmente asumir esa posición. Nadie hasta ahora ha mostrado inclinación por ello porque se entiende que Danilo Medina tiene el carril de adentro. Es una decisión que deberá tomarla él. En términos de la Secretaría General, sí hay ya varios compañeros que han anunciado todavía tímidamente su decisión y es importante. En este caso yo diría con una máxima del presidente Mao, lo que fueron maoístas en aquellos tiempos, que se abra 1 millón de flores y compitan 2 millones de escuelas. Gracias. Una última pregunta. Que aspire todo el que pueda aspirar. Una última pregunta, Willy, escúchame. ¿Cómo no? Adelante. Por mi parte, una última pregunta. Melanio, tú que eres un profesor veterano, atención Willy Rodríguez, un profesor de toda una vida, un verdadero educador, ¿verdad? ¿Qué tú opinas de este formidable trabajo, plan, programa que lleva a cabo el profesor, colega tuyo, doctor Fulcar, en educación, para rescatar esa educación y el año escolar? Si lo vas a elogiar, adelante. Si lo vas a criticar, mejor guárdate tu opinión. Gracias, don Álvaro. Buena pregunta para terminar. Mire, yo no solamente planteé un punto de vista sobre la situación que enfrentábamos, sino que llegué a enviarle una comunicación a Roberto Fulcar, un viejo amigo, antes de asumir el puesto, cuando fue designado mediante un tuit por el presidente Abinader. También le envié una comunicación a Milagros Ortiz Bosch en que ponía a disposición de su gestión todo el know-how, todo el bagaje, todo el material que yo pude iniciar su implementación durante los años 2008 y 2010. Aquí con usted vine a discutir muchas veces sobre el modelo. Recuérdense que yo hablaba del modelo pedagógico centrado en la convergencia de medios. Este es muy bueno. O sea, comenzamos nosotros ahí ya, no lo y muevas. Tuvimos por 2 años trabajando con el canal Win. Willy lo va a dañar. No lo muevas, Melanio. Ya está ahí. Lo que quiero decir. Grandes elogios. Lo que quiero decir es que sí. Y para Roberto. Pero Willy, cuidado que lo va a dañar. No, déjeme terminar. Entonces, efectivamente, un estudio de Naciones Unidas decía, y el propio Papa Francisco, que la peor desgracia que podía pasar a los niños, niñas que acuden a las escuelas, es que la pandemia los sacara del ciclo escolar. Hay que reconocer que las iniciativas del ministro Fulcar han podido mantener a los niños y niñas ocupados en lo que tienen que ocuparse, porque ya eso impide que puedan ser presas del microtráfico, de la violencia y demás. Ahora, tenemos que seguir trabajando porque evidentemente el proceso, Roberto está presente. El proceso puede llevarnos a retroceder.
porque un estudio del Banco Mundial dice que cuando los niños y niñas latinoamericanos cumplen los 10 años, son incapaces de poder leer comprensivamente un texto simple. Entonces tenemos que entender que Dominicana está en ese universo y todo lo que pueda hacerse tenemos que pensarlo en función de mejorar y no retroceder. Ya eso habría que seguir evaluando. Gracias, muchas gracias por la...